En el versículo 1, los Hechos 2:1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés. ¿Qué tiempo ya estaban ahí? Muchas veces nosotros creemos que el día de Pentecostés llegó el primer día que se metieron en el aposento alto. ¿Qué tiempo estaban? 50 días. Es decir, 3 meses a un mes. ¿Y cuánto días? Un mes. Casi 2 meses. Usted oyó decir que estaban nosotros ahí. Usted oyó decir que allí estaban muertos de risa en esos 50 días. Brincando y danzando. No. ¿Y sabe lo que estaban haciendo en esos 50 días? Mire lo que dice aquí en el versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos como unánimes. ¿Dónde estaban los celos? ¿Dónde estaban los celos? ¿Dónde están las pandillitas? La iglesia divide en pandillas los discípulos. Yo quiero la mano derecha de Cristo. ¿Dónde estaba la ambición? 2 hermanos querían los 2 lados de Cristo, los dos querían repartir los 2 lados entre los 2 hermanos. Y cuando los demás oyeron de eso, se pusieron bravos. ¿Tú sabes por qué? Apelaban a los mismos también. Se pusieron bravos. ¿Dónde estaba la crítica de los unos de los otros? ¿Dónde estaba toda esa cosa que había entre los discípulos? ¿Dónde estaba? Ahora están unánimes. Usted sabe por qué. Porque durante los 50 días estaban arreglando cuentas los unos con los otros en la presencia de Dios. Hay pastores llenos del Espíritu Santo que deben estar arrepintiéndose de su celo a otros pastores. Deben estar arrepintiéndose de su odio a otros pastores. Hay cristianos que están brincando de que debe estar arrodillado delante de Dios, quebrantándose de la mala voluntad de hermanos de otra iglesia que no son pentecostales, o que no son apostólicas, o que no son bautistas. Hay personas que están haciendo y deshaciendo y deben estar ajustando cuentas con sus hermanos. No va a haber nunca avivamiento hasta que no ajustemos cuenta los unos con los otros. El avivamiento no trajo unanimidad. Pentecostés no trajo unidad. Pentecostés vino en medio de la unanimidad. La unanimidad viene por arrepentimiento, por quebrantamiento. Se acaban las soqueterías, se acaban las ambiciones, se acaban los celos, se acaban las rivalidades, se acaban todas estas cosas que hinchan los corazones y separan a los hermanos. Se acaban esto, y en esta unanimidad dice: vino el Espíritu Santo y se derramó entre ellos. El quebrantamiento y la humillación es la que destrona el ego y destrona el yo. Y destrona todo lo que separa a los cristianos y produce la unanimidad que permite que el Espíritu Santo pueda derramarse en medio de la iglesia. Y dice: estando unánimes juntos después de 50 días de estar quebrantados en la presencia de Dios. 50, como decía Cristo, ir por todo el mundo, pero mucha gente cuando dicen ir, salen corriendo, y dice Cristo: ir, pero espérate. Pues todo el mundo, mucha gente iban a salir corriendo y dice: espérate, velad primero. Y ese velar no es un velar de gozo y no es un velar de alegría, es un velar de gente que tienen cuenta que arreglar. Velad primero. Uno de los problemas que trae apostasía es la gente que están corriendo porque han oído ir, y en vez de oír que dice primero velad.
Pásate delante de Dios. Deja que la voz de Dios te habla. Deja que la voz de Dios te quebranta. Deja que la voz de Dios te muestra. Empieza a arreglar cuenta con quien hay que arreglarlo para que el Espíritu de Dios se derrame en su corazón y en su vida. Pero después que ellos se arreglaron cuentas con Dios y el Espíritu Santo se derramó y ellos fueron vivificados en el Espíritu y fueron llenos del Espíritu y recibieron dones y recibieron ministerios y salieron de allí, entraron en el aposento alto, una gente peleada, dividido, con controversia entre ellos, salieron del Pentecostés, una sola cuerpo, un solo cuerpo, lleno del Espíritu. Ahora dice la Biblia que en el versículo 37, después que empezó la predicación de los apóstoles y Pedro hizo el resumen, dice en el versículo 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, los apóstoles, varones y hermanos, ¿qué haremos? Cuando la gente se compunge de corazón, están gozosos. El que se compunge de corazón está alegre, hermanos. Lo primero que sucedió cuando los apóstoles empezaron a predicar, no fue que la gente empiece a bailar y cantar, sino fueron compungidos de corazón. La predicación espiritual lo primero que hace es quebrantar, lo primero que hace es humillar, lo que primero hace es dar pena al pecador. Se compungieron de corazón. Vino a decirle, hermano, que usted sabe por qué hay tanto pecado en la iglesia. Usted sabe por qué hay tanta carnalidad. Usted sabe por qué hay tantas cosas que no han sido limpiadas. Porque la gente no llega a la puerta de la iglesia y ya lo estamos alegrando. Y si las personas se están alegrando en medio de sus pecados, no tienen por qué abandonarlo. Nadie tiene por qué abandonar su pecado si en medio de su pecado se está alegrando. Cuando usted coge una guagua equivocada, entre tanto que usted se siente bien en esa guagua, usted no va a cambiar de guagua. Usted cambia de guagua cuando usted descubre que va mal y se siente mal. Entonces usted descubre que va mal y se siente mal, entonces usted cambia de guagua. Hay mucha de la gente en la iglesia que nunca cambiaron de guagua, porque desde que llegaron, todos los esfuerzos es para que se sienten bien. Ahora, precisamente porque esta gente se sintieron mal y dijeron, dice la Biblia, que se compungieron de corazón, y es lo primero que tiene que sentir un pecador cuando entra en contacto con la iglesia. Lo primero que tiene que sentir un pecador cuando entra en contacto es sentirse bien mal. Y esta gente, cuando encontraron en contacto con la primera predicación de la era cristiana, se sintieron bien mal. Y dice la Biblia, se compungieron de corazón y dijeron, varones hermanos, ¿qué hagamos? Es decir, quieren cambiar de guagua. ¿Por qué querían cambiar de guagua? Porque no se estaban sintiendo nada bien.
Entonces, ¿qué dirían hoy a esta pregunta? ¿Ya se sienten bastante mal? Déjenme ahora darle fresco. Ya que se sienten bastante mal, ya que se sienten bastante bien, bastante triste, vamos a ponerte el grupo tal con la batería ¿cómo se llama? El grupo tal con la batería y vamos a ponerle esto y lo otro para que se refresque un poco. Ese fue lo que dieron los apóstoles. No. A pesar de que están compungidos el corazón, le dice arrepiéntete. Es decir, ellos no se dejaron impresionar. Estaban ahí con mucha tristeza. Pero mire, la verdadera conversión no es cuando el evangelio llega a la mente, sino cuando el evangelio llega ¿a dónde? Al corazón. Claro, para llegar al corazón tiene que llegar a la mente, porque hay quien dice, lo que ojo no ve, corazón no siente. Y si usted con la mente no ve las cosas espirituales, usted no lo va a sentir nunca. Por eso es que el cristianismo que no piensa tampoco siente. Usted sentirá cualquier cosa menos cristianismo, sin pensar. Ahora, usted dice, ellos mentalmente han comprendido que están mal, pero la conversión sucede cuando llega la voluntad. Tenemos tres facultades. Tenemos la mente, tenemos el corazón y tenemos la voluntad. La voluntad es lo que te hace cambiar de guagua. Si la voluntad no se mueve, no hay cambio de guagua. Así que el evangelio tiene que llegar a la mente, pasar al corazón, y del corazón tiene que mover ¿qué cosa? La voluntad. Y si el evangelio no llega a la mente, llega al corazón y mueve la voluntad, no hay conversión. Por eso que en Isaías 55 dice, en el versículo 6 y 7, buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. ¿Qué cosa? Esto es el tercer renglón de la conversión. Primero hay que pensarlo, después que hay que sentirlo y después que hay que dejarlo. Esa es la voluntad. Entonces dice, deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y a Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ahora dice la Biblia, que esta gente que ya están compungidos ya, y dicen, varones hermanos, estamos mal, ¿qué hagamos? Entonces, en vez de ponerle un buen cassette con una música bien refrescante, los apóstoles le dicen, ¿se siente mal? Eso no es nada para lo que tiene que sentir. Arrepiéntate. Arrepiéntate y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepiéntete y recibiréis el perdón de tus pecados y el don del Espíritu Santo. Dios nunca perdona al que no se ha arrepentido. No hay ningún texto en la Biblia donde Dios ha prometido perdón al que no está arrepentido. Y no hay ningún texto en la Biblia donde Dios permite salvación al que no obedece. Entonces los apóstoles le dijo, arrepiéntete bien. Usted ahora se siente mal.
Pero falta que ustedes dejen el camino donde están. Filen la espalda a su camino, fila la espalda, déjalo. Y entonces el Señor te va a perdonar y te va a dar su Espíritu Santo. Hermano, todas las veces que la iglesia ha perdido su espiritualidad y todas las veces que la iglesia ha perdido el poder espiritual y ha perdido la vida cristiana auténtica, ha sido porque se ha llenado de personas que ni se han arreglado su cuenta con Dios, ni se han arreglado su cuenta con los hombres. Estas personas nunca se han arrepentido, nunca han sentido mal por sus pecados y nunca lo han abandonado, y estas son las personas que después han causado apostasía en la iglesia. Usted no sabe que el Señor, cuando el pueblo de Israel iba a entrar en Canaán, el Señor le dijo que solo la gente que encuentren ahí, que debían exterminarlos. Pero ellos después se sentían más santos que Dios. Y dicen, pobrecitos, vamos a dejarlo. Pobrecitos, vamos a dejar esto, pobrecitos. Y entonces exterminaron a medias. Y después, hermano, toda esa gente fueron lo que después le hizo yogur su existencia allá en Palestina. Toda esa gente. Hermano, si nosotros queremos entrar en Canaán espiritual, hay que hacer una limpieza completa. Porque todo lo que dejamos después va a convertirse en un gran obstáculo para nosotros. Entonces encontramos que el culto de Caín eliminaba el sacrificio, mientras que el culto de Abel y después de Set tenía su centro en el sacrificio que representa la obra de Cristo a través de la cruz del Calvario. Y ahora dice la Biblia que después llegó a una situación donde dice la Biblia que los hijos de Dios vieron los hijos, las mujeres de los hijos de los hombres, que eran lindos y bonitos, y que los codiciaban, y se empezaron a darse en casamiento con ellos. Este está representando una apostasía que empieza a ocurrir en el remanente de Set. Los hijos de Dios ahí representan el remanente de Set, que se había enarbolado el culto verdadero a Dios. Y cuando dice que las mujeres de los hombres eran más lindas, no quiere decir que eran más lindas físicamente, porque no vamos ahora a creer que hay que ser pecador para que las mujeres sean lindas. No, nosotros no creemos eso. Lo que quiere decir es que las mujeres de los hombres se vestían de una forma tan sensual y se vestían, exhibían a sus distintos rasgos femeninos de una forma tan impactante que los hombres que representaban la línea espiritual empezaron a volverse carnales. Y empieza a abandonar sus ideales, empieza a abandonar la causa, y empieza, seguramente las mujeres de la línea verdadera eran más recatadas, se vestían de una forma conservadora, se comportaban no de una forma sensual o sexy como se dice hoy, sino de una forma con decoro. Y entonces los hombres carnalmente se empiezan a optar por las mujeres del mundo, como se diría hoy. Ahora, vino aquella apostasía, y en consecuencia
no hubo nadie representando el camino de Dios en aquel mundo, y aquel mundo se llenó de maldad, se llenó de pecado, se saturó de corrupción. ¿Y qué pasó? El diluvio. Así que cuando el remanente espiritual deja de espiritual y se adultera en su ideal, entonces, ¿qué pasa? ¿Viene qué cosa? El juicio de Dios. Porque entre tanto que hay remanente, Dios tiene esperanza de poder rescatar. Pero cuando el remanente se corrompe, cuando el remanente se adultera y no queda nadie, entonces Dios tiene que enjuiciar la humanidad. Vino el diluvio. ¿Usted recuerda el caso de Abraham y Sodoma y Gomorra? Cuando Abraham dice, ay Señor, pobrecito Sodoma, pobrecito de Gomorra, Señor, no haga. El Señor dice, pobrecito, mire cómo está la cosa. Si tú me traes X cantidad, yo voy a perdonar la ciudad. Buscó. No. Bueno, fue bajando el número. Y no pudo encontrar ni el más pequeño número. Entonces dice, Dios tuvo que derramar su juicio sobre aquella ciudad. Hermano, cuando nosotros estamos en este retiro, hablando de la espiritualidad y del pentecostalismo auténtico, no va a creer que es una cosa cualquiera. Porque si los que estamos representando la espiritualidad en el mundo de hoy, donde la corrupción en el mundo está espantosamente extendida y la apostasía en la iglesia es tan preocupante, si nosotros que somos remanentes no nos examinemos delante de Dios y no nos consideremos en nosotros mismos, como dice aquí, no podemos hacer la obra de restauración que somos llamados a hacer, y entonces Dios va a tener que derramar juicio sobre el mundo. Entonces, analizar la historia de esta falta de espiritualidad es algo sumamente importante. Ahora, después del diluvio, la familia de Noé pobló el mundo de nuevo y el mundo volvió a corromperse. Y se hizo totalmente pagano. Y usted sabe, hermanos, que la sociedad pagana es una sociedad en la cual las religiones ocultistas, las religiones supersticiosas y las religiones demoníacas tienen el predominio. Quiere decir que ya estamos ante un mundo donde el demonio ha llegado a tomar el control, el dominio de la sociedad. Quizás hoy día usted no puede imaginar lo que ocurría en esos pueblos, donde prevalecía de una forma tan amplia las religiones demoníacas, las religiones ocultistas, las religiones espiritistas, las religiones supersticiosas. Era lo que había en toda parte. Quizá para nosotros hoy nos cuesta trabajo imaginar cómo vivían aquellos pueblos, pero déjeme decirle que cuando no hay un remanente para encaminar a la gente en los caminos de Dios, llega un momento en que los pueblos caen completamente en manos de los demonios. El que tiene oído para oír, que oiga. Yo iba para una conferencia en Atlanta, Georgia. Y
cuando bajé del avión, me senté al lado de un individuo que había venido en el mismo avión y resultó que él iba al mismo lugar donde yo iba. Él venía de Francia. Y nos pusimos a hablar. Y le pregunté cómo estaba la situación en Francia. Yo me quedé con la boca abierta. Los que conocen historia saben que Francia fue uno de los centros del iluminismo. Voltaire fue el gran filtro de que ayudó a que la razón llegara a exaltarse en el tiempo del iluminismo. Y Francia es considerado uno de los centros del racionalismo histórico y todas esas cosas. Y Francia ha sido anti-Dios y anti-espiritualista por causa del liberalismo y todo ese humanismo y todas esas cosas. El hombre me dijo que Francia en estos momentos 70% de la población está en el ocultismo. Yo, ¿cómo? 70% de los franceses son ocultistas. ¿Qué cosa más grande? Pero en la medida que yo me he ido documentando, yo me he ido dando cuenta que esto está ocurriendo en toda Europa. Al no haber un remanente espiritual que encamina a la gente en la cosa de Dios, aquellos pueblos se han ido cayendo en manos de los demonios. El que tiene oído para oír, que oiga. Hermanos, urgentemente hace falta una iglesia espiritual que lleva bien la espiritualidad, que lo lleva bien. Entonces, hermanos, encontramos que en medio de ese mundo totalmente pagano, tal parece que el programa de Dios de traer a su Hijo Jesucristo para hacer la ofrenda en la cruz del Calvario, que iba a lavar los corazones para que el Espíritu Santo pueda derramarse en los corazones, parece que iba a ser imposible traer a ese Redentor, porque de qué manera un Redentor puede nacer en medio de pueblos endemoniados. Satanás parece que había planchado el Mesías, había planchado el Redentor, al llenar el mundo de pueblos paganos, todos llenos de hechicería, llenos de demonios, llenos de... ¿Dónde iban a ser hijos de medio de demonios? Entonces Dios miró a un hombre llamado Abraham y dice: ven, Abraham, tengo una misión para ti. Aleluya. Yo tengo que abrir un oasis en medio de este mundo endemoniado para que en ese oasis nazca mi hijo. Y a través de Abraham Dios levantó al pueblo de Israel y le puso leyes bien fuertes para que se mantengan como tienen que mantenerse, para que este sitio se mantuviera apto para el nacimiento del Redentor. Y ese fue un trabajo duro, porque los israelíes eran monos. ¿Sabe lo principal que hace los monos? Imitar. Y una de las cosas que trae apotasía es la imitación.
Cuando un pueblo de Dios, en vez de atender lo suyo y promover lo suyo, empieza a mirar en su alrededor y imitar lo que hacen los demás, ese pueblo se destrona, se derrumba espiritualmente. Le costó mucho trabajo a Dios mantener a Israel concentrado en su llamado, concentrado en su visión, concentrado en su ideal y concentrado en su camino que Dios le había trazado. Siempre estaba mirando a los pueblos, lo que hacen, como lo hacen, y como monos imitando a la gente. Y a veces no imitaban a la gente tal y creo que Dios tenía que sacarlo de su tierra, llevar, dice, eso es lo que tú quieres, que vaya para allá. ¿Tú quieres paganismo? Pues sal de mi tierra. Sal de mi tierra. Si tú tienes paganismo, sal de mi tierra. Para que tú veas entonces. Y les vuelve a traer. Y después vuelven a volverse monos. Y los vuelve a sacar. Y los vuelve a meter. Y los vuelve a traer. Óigame, qué bendito es Dios. Qué misericordioso. Qué amoroso, qué fiel. Y qué fácil nosotros planchamos a nuestro hermano. Y Dios le cuesta tanto trabajo plancharnos a nosotros. Dice la Biblia en el Salmo, cuando yo veo los cielos, las estrellas y las cosas que tú has hecho, yo digo, ¿qué es el hombre que tú no puedes sacarlo de la cabeza? El hombre no quiere saber de ti y tú no puedes sacarlo del corazón. ¿Qué es el hombre para que tú lo visites? ¿Qué es el hombre para que tú le tengas en memoria? ¿Qué es el hombre? Porque tú no puedes olvidarse de él y mirar la espalda. No somos nada, pero es que Dios es amor. Entonces, hermanos, nosotros, nuestra gran esperanza es ese amor de Dios. Porque Dios es fiel y por su fidelidad no nos vira la espalda. Y Dios levantó a Abraham y a través de Abraham levantó al pueblo de Israel. Y a pesar de toda la lucha y las monerías de Israel, un día nació en Belén aquel que se llama Jesucristo. Gloria a Dios. Y el nacimiento de Cristo significó que aquello que Dios hizo en Edén, cuando Él sacrificó aquel animal para vestir a Adán y Eva, la iglesia iba a levantarse en base del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, con cristianos, con miembros de la iglesia revestidos de santidad, porque el sacrificio de Cristo le ha dado una túnica espiritual. Hermanos, eso es el gran tesoro de la iglesia. El gran tesoro de la iglesia es que a través de la cruz nosotros hemos podido resolver el problema del pecado. Y a través de la solución al problema del pecado hemos podido recibir el Espíritu de Dios. Y a través del Espíritu hemos recibido vida espiritual. Ahora tenemos que saber que la vida espiritual nunca va a permanecer en la iglesia si nos apartamos del sacrificio en la cruz, si nos apartamos de la limpieza en la sangre de Cristo, si nos apartamos del arrepentimiento verdadero, de los
que vienen a buscar a Dios, si nos apartamos de la recepción del Espíritu Santo, no en alegría, sino en pena por los pecados, si nos apartamos de esto, no vamos a poder mantener la vida espiritual, no podemos poder mantener la espiritualidad. A lo largo de los siglos se han levantado muchos movimientos cristianos que se apartaron de estas bases. Movimientos cristianos que se apartaron de la base de la cruz y empiezan a predicar una fe sin cruz. No, dice la Biblia que somos salvos por la fe. No hace falta tanta pena, no hace falta tanto llanto, no hace falta tanto arrepentimiento, tanta humillación. Dice que por fe. Si usted cree, ya todo lo va a tener. Usted sabe que en la filosofía griega se definió una cosa que se llama falacia. Y la falacia es algo que, de acuerdo con el razonamiento, parece verdad, pero que es mentira. ¿Es verdad que la Biblia dice, es la verdad que la Biblia dice que la salvación es por la fe? ¿Es verdad o no? ¿Es verdad? Pero tú tienes que tener fe en todo lo que dice la Biblia. En la fe en todo lo que dice la Biblia. Tú para ser salva tienes que creer. Entonces, si la Biblia le dice que usted tiene que ser limpio para que el Espíritu Santo venga a tu corazón, entonces si tú tienes fe en lo que dice la palabra, entonces ¿qué tú vas a hacer? Arrepentirse. ¿No es así, hermano? La verdadera fe conduce al hombre al arrepentimiento. Usted sabe que hay un versículo en la Biblia que dice que Dios no tendrá por inocente al pecador. Usted lo ha leído. Que Él no tendrá por inocente al pecador. Ahora, si tú lo crees, ¿cómo tú vas a creer que Dios te va a recibir siendo pecador? Si la Biblia dice que Dios no tendrá por inocente. Entonces la fe nos conduce al arrepentimiento cuando es una fe sincera, cuando es una fe verdadera. Entonces la iglesia cristiana surgió en Pentecostés. Y en Pentecostés, que es de donde la iglesia pentecostal deriva su nombre, porque la iglesia pentecostal es parte de un movimiento mundial de rescate de la espiritualidad en la apostasía que vino después en la Reforma. Primero en el catolicismo y después en la Reforma. Y la iglesia pentecostal surge como parte de un gran movimiento que Dios levantó para volver la iglesia a sus bases, volver la iglesia a la verdadera espiritualidad. Pero no debemos olvidar que Pentecostés fue prometido en Israel a través de los profetas, cuando Joel dijo: derramaré mi espíritu. ¿Y qué quiere decir derramar? En aquellos días el Espíritu no se derramaba. El Espíritu Santo se daba a personas selectivamente. Un profeta, alguna persona importante recibía el Espíritu Santo, pero no se derramaba sobre todo aquel que quería recibirlo. Pero dice que iba a llegar un día en que todo el que quiere recibir el Espíritu Santo lo puede recibir. Eso es derramar. Cuando usted coge un cubo y lo pone boca abajo, ¿a dónde va el agua? ¿A dónde va?
se derrama por cualquier lugar, en cualquier dirección. Y cuando Dios dice derramar, quiere decir, no va a ser como el Antiguo Testamento, darlo a fulano y mengano, sino todo el que lo busca de verdad, lo va a recibir. Gloria a Dios. Ahora dice, y dice, en los últimos días, yo voy a hacer que mi espíritu llegue a donde la gente lo quiere recibir de verdad. Eso es lo que quiere decir. Ahora, pero, ¿por qué en los últimos días? ¿Es porque Dios ama más a la gente de los últimos días que a la gente de aquel día? No es que Dios ama más a nosotros que a los judíos de aquel tiempo, pero es que en aquel tiempo no había cruz, no había Calvario, no había un Jesús, no había una sangre derramada. Entonces no lo puede derramar en aquellos días. Entonces, si Dios no pudo derramar su espíritu sobre Israel porque no existía la cruz, ¿cómo tú vas ahora a llenar la iglesia de gente que usted lo ha metido a carifatismo sin pasar por la cruz? Dios no derramó su espíritu sobre Israel porque no había cruz para lavar sus corazones y preparar esos corazones para la presencia de su espíritu. Y él dice, en los últimos días, en los postreros días derramará el espíritu, porque en los postreros días habrá un Calvario, en los postreros días habrá un Cristo, en los postreros días habrá una sangre derramada, en los postreros días habrá corazones limpios, en los corazones habrá arrepentidos, perdonados. Tú y yo tenemos que mantener eso. La iglesia Pentecostés es el cumplimiento de la promesa de Joel, de que donde hay cruz, y donde hay limpieza, y donde hay sangre, y donde hay arrepentimiento, habrá derramamiento. Pentecostés es el cumplimiento de esto. En 50 días de arrepentimiento de estos apóstoles, arreglando cuenta con Dios y uno con otro, hubo derramamiento, y lo habrá donde quiera que la gente, a la luz del Calvario, a la sombra del Calvario, se quebrantan delante de Dios, se humillan delante de Dios, arreglan delante de Dios. Habrá derramamiento, habrá avivamiento, habrá Espíritu Santo, habrá todo. Pentecostés se repetirá. Vamos a no predicar Pentecostés barato. El Pentecostés barato no existe. Prediquemos el Pentecostés de la Biblia, porque esto es la esperanza del mundo. Que Dios le bendiga.